etiqueta que estarán vigentes en el desarrollo de los diferentes tracks de este webinario. Favor, mantener su micrófono en silencio para no interrumpir a los expositores, encender sus videocámaras para mostrar respeto a la persona con la palabra en ese momento. Las preguntas pueden ir haciéndolas durante la charla exclusivamente por el chat utilizando un lenguaje apropiado. Las mismas serán resueltas al finalizar la intervención por el expositor. En caso de existir tiempo al final, se podrá ceder la palabra a alguno de los participantes para alguna aclaración adicional, siempre y cuando haya solicitado la palabra mediante la herramienta de levantar la mano. Recordarles que la organización emitirá certificados de participación a las personas que asistan a los 4 tracks planteados. Buenos días, bienvenidos al track 3 del webinar de Ingeniería FICA 2020, sección Ingeniería Mecatrónica, en el marco del 34º aniversario de fundación de la Universidad Técnica del Norte. Este espacio virtual de compartir de conocimientos ha sido generado para presentar diversas investigaciones, temas de interés para todos los que conformamos la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Como primera intervención tendremos el tema Lazos de control en red con sincronización en instantes de actuación para procesos sujetos de incertidumbre a cargo del Dr. Javier Rosero, quien recibió su bachillerato en Ciencias de Ingeniería Automotriz por la Escuela Politécnica del Ejército y su máster en Ciencias de Control Automático y Robótica por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Es doctor en Automática, Robótica y Visión Artificial también por la Universidad Politécnica de Cataluña. Se ha desempeñado como desarrollador de sistemas microprocesados para control de sistemas dinámicos, como miembro de grupos de investigación en varios laboratorios y como profesor universitario. Sus intereses de investigación se centran en el sistema de control en tiempo real y microredes eléctricas con énfasis en estrategias de control. Damos la bienvenida al Dr. Rosero en esta mañana. Dicho, es decir, el tiempo que existe, la separación temporal que existe entre cada muestra que se toma. Tenemos un comando de control, como ustedes pueden observar, que consiste en la retroalimentación de estados a través de una matriz de ganancias, que es una matriz L, que tiene tantos elementos como estados tenga. Esto es algo muy conocido en control. Y luego existe el modelo estándar, que nos permite modelar, una vez que tenemos la descripción matemática, nos permite modelar la dinámica del mismo sistema, pero considerando ahora también el retardo tau que habíamos observado en la anterior diapositiva, que es el retardo tau, que consiste en la demora de los datos, tanto entre sensor y controlador y actuador, y también el tiempo de procesamiento de la acción de control dentro del controlador. Considerando esto, pues tenemos nosotros este modelo estándar, y este modelo estándar es el que está, como ustedes pueden observar, la matriz de la dinámica se encuentra en función del tiempo de muestreo y la matriz de el actuador o de la acción de control está en función de la diferencia entre el tiempo de muestreo y el retardo, además en función del retardo, y es lo que ustedes pueden observar allí. Bien, la motivación. Primero vamos a hablar del problema. Aquí podemos considerar algo importante, que es la incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre, nosotros no estamos considerando todas las fuentes de incertidumbre. Para la solución a este problema, nosotros consideramos como una fuente de incertidumbre el retardo de tiempo, que es el que habíamos detallado, tau. Además, consideramos que en el modelo convencional tenemos que cada vez que se toma un dato, cada vez que se toma una muestra, esto se hace cada tiempo de muestreo H. Además, sabemos que la actuación, como ustedes pudieron observar anteriormente, se realiza cada H más tau, porque existe un retardo tau entre que se tomó el valor desde el sensor hasta que se ejecutó la acción de control. Vamos a tener ese retardo que es el que nosotros habíamos detallado. Y aquí surge un problema. Tau es variable, es decir, existe una imprevisibilidad temporal debido a varias razones. Entre ellas es que la red puede estar ocupada, puede estar congestionada, y entonces nosotros no tenemos un valor real de tau, más bien el modelo que ustedes pueden observar es un modelo que está describiendo a tau como un valor constante, pero en la realidad, debido a que el procesador puede demorarse más o menos debido a que está ejecutando otros procesos, o también debido a que la red está
congestionada, vamos a tener que tau es variable. Y ante ese problema existen varias soluciones en estado del arte. Una de ellas es tener el controlador y el actuador en el mismo nodo, es decir, tener un procesador que realiza la acción de control y también, o sea, que calcula la acción de control y también la ejecuta. Pero esto es poco práctico debido a que siempre deberíamos tener un procesador para ello. Y hablamos de que un NSS están separados, incluso geográficamente, cada uno de los computadores que realizan las tres acciones que son sensado, procesamiento de la acción de control y además ejecución de la acción de control. Otra de las soluciones es tener un controlador que calcule varios comandos de control y se envíe todos esos comandos hacia el actuador, y el actuador, en función del retardo que tenga, pues ejecute cualquiera de los comandos. Pero enviar muchas acciones de control aumenta el tráfico en la red porque se está enviando más información desde el controlador hacia el actuador, o también existe una sobrecarga de cómputo del procesador del controlador. Ante esto, se propone sincronizar los instantes de actuación, que significa que ahora el tiempo de muestreo no lo vamos a considerar como el tiempo cada el cual se toma una muestra, sino que, como ustedes pueden observar aquí, el tiempo de muestreo lo consideramos como la diferencia entre dos tiempos, que son el tiempo K y tiempo K-1. Si nos remitimos a la gráfica, en la parte inferior de esta, podemos observar un TK-1, TK y TK+1. Entonces, ahora estos son los instantes de sincronización. También podemos observar tres líneas que son ejes temporales, que están paralelas, son las líneas que están en puntos. Entonces, estas tres líneas están mostrando cada uno, o sea, el espacio temporal de cada cada uno de los procesadores. En la parte superior el procesador del actuador, en la parte intermedia el procesador del sensor y en la parte inferior el procesador del controlador. Lo que podemos observar ahora es que tenemos un retardo que es tau sub k, que es la separación temporal entre el sensado y la actuación. Y obviamente, como podemos observar en la parte de abajo, tenemos h, que es el tiempo de muestreo. Ahora es la separación temporal entre cada instante de actuación. Entonces, ¿qué es lo que cuál es la ventaja que nosotros tenemos aquí? Antes de esto, tenemos los números 1, 2 y 3, con aquellas flechas que están en cierto ángulo, que nos están indicando el flujo de información. En 1, desde el actuador hacia el sensor; en 2, desde el sensor al controlador; y en 3, desde el controlador al actuador. También tenemos un tau sub k, que como podemos ver, este tau sub k es variable, pero tenemos un tiempo que es el tiempo k de sensado, que es importante, y ahora les pido por favor que lo tengan en cuenta para seguir explicando. Ahora, la descripción matemática de la sincronización en instantes de actuación es la que ustedes pueden observar. Como pueden ver aquí, tenemos nosotros dos ecuaciones. La primera es la que cambia. Tenemos simplemente un sistema con un observador. Es decir, tenemos una x sub k hat, o sombrero, que es una x sub k que es estimada y se estima en función de la matriz de la dinámica, pero esta matriz de la dinámica cada vez, o sea, cada instante de muestreo, digamos, se tiene que actualizar en función del retardo tau sub k. ¿Con quién? Con el valor del estado obtenido en el tiempo de muestreo, que es en donde nosotros tenemos la S. Y luego tenemos también que la matriz del controlador también va a depender del tau sub k. Ahora vamos a proceder a explicar para poner un poco más claro esto. Y lo podemos mirar a través de tres algoritmos, que son los algoritmos que van en cada uno de los procesadores. Lo que tenemos es que debemos empezar con el actuador, es decir, nos vamos a la parte derecha inferior. Entonces, nosotros lo que hacemos es esperar a que sea un tiempo de muestreo, ¿sí?, para enviar un mensaje, es decir, para que se dispare este actuador,
se dispararía cada tiempo de muestreo H y enviaría un mensaje a través de la red dando el valor, el valor del tiempo cuando se disparó cuando se disparó esta acción del actuador. Pero además, obviamente, el actuador tiene que ejecutar tiene que ejecutar la anterior acción de control calculada por el controlador. Luego, el actuador enviaría un mensaje hacia el sensor y el sensor lo que haría es, en función de en el mensaje que envía el tiempo T de K, T sub K, que es el tiempo en el que se disparó este actuador, lo envía para el sensor y cuando el sensor, debido a que llegó un mensaje desde el actuador, se dispara, es decir, se enciende, entonces en ese momento tiene que tomar la muestra del estado y esa muestra se llama XSK. Y además tiene en cuenta el tiempo que fue enviado por el actuador para calcular el valor de tau sub K. ¿Cómo es que puede calcular eso? Es fácil, porque tiene el valor de H, sabe cada cuánto se tiene el muestreo, y obviamente también se tiene en cuenta que como le llegó el valor de tau sub K, que es, o de T sub K, perdón, que es el instante en el que trabajó el actuador, con la diferencia del instante en el que se toma la muestra, pues entonces tenemos el retardo tau sub K. Una vez que tiene eso, pues entonces envía al controlador el valor del estado en el momento que muestreó y además el valor del retardo calculado. Luego el controlador hace una función principal que es la de estimar u observar, para las personas que conozcan sobre observadores, observar cuál sería el valor que debería tener el estado en el momento, o sea, luego de tau k tiempo, porque en ese momento se ejecutaría la acción de control. Y entonces también calcula la acción de control con una matriz previamente diseñada, que es la matriz L, y prácticamente esta acción de control se la enviaría al actuador. El actuador la recibiría, pero esperaría hasta que pase un nuevo tiempo de muestreo K para ejecutar esa acción de control y además para enviar nuevamente el valor del tiempo K, que sería cuando se ejecutó esa acción de control. Bueno, espero haber sido claro porque prácticamente esta es la estrategia. Entonces, puedo regresar acá y podemos observar dos cosas que son las que se han calculado. La primera es una descripción matemática diferente del sistema dinámico, que es lo que pueden ustedes observar aquí, y además son los tres algoritmos que permiten realizar cada una de las acciones de sensado, control y actuación en los diferentes microprocesadores. Bien, para probar, entonces aquí tenemos la planta, que es el doble integrador. Normalmente siempre utilizamos este tipo de planta por la razón de que si tuviésemos un solo integrador, tendríamos una planta que sería críticamente estable. Pero al tener un doble integrador, en este caso tenemos un doble integrador con amplificadores operacionales, que es eléctricamente útil y fácil, sin necesidad de trabajar en un sistema dinámico físico, mecánico, en fin. Entonces, tiene la ventaja de que al tener un doble integrador es una planta por excelencia inestable. Entonces, uno se diseña la acción de control o la estrategia de control para que esta planta se estabilice. El modelo en espacio de estados en tiempo continuo es el que ustedes pueden observar aquí. Y lo primero que hay que hacer es discretizar considerando un tiempo de muestreo. Bien, para poder observar si es que nuestro diseño funciona y es mejor a lo convencional, pues entonces nosotros tenemos que echar mano de una función que nos permita mirar o calcular el rendimiento de control. Como ustedes pueden observar, es desde 0 hasta el tiempo de simulación, tendríamos que calcular el error cuadrático. Entonces, el error cuadrático para nuestra fórmula, para nuestra función de costo, consiste en el error de los estados, ¿sí?,
es decir, el error de seguimiento o de tracking, como lo podemos observar en el primer término, y el segundo, el segundo se refiere a la cantidad o el valor numérico de la acción de control ejecutada. Como podemos observar nosotros aquí, x traspuesta por x es x cuadrado y u traspuesta por u pues es u cuadrado. Tanto q como r son matrices de peso. Para el ejemplo, nosotros tenemos que en las matrices de peso hemos dado igual peso a cada uno de los dos estados. Podemos observar que tenemos un estado x1 y x2 que tiene la matriz de peso en 1 para balancear, y además la matriz de peso para la acción de control también la dejamos en 1 para poder no dar un sesgo en los resultados. Hemos diseñado un controlador que ponga a los dos polos desde un punto de vista continuo, los ponga en el semiplano negativo. Tenemos polos complejos conjugados. Además, hemos escogido un periodo de actuación de 300 milisegundos y además una velocidad de transmisión utilizando el protocolo de Ethernet, de 125 kbps. Una vez que tenemos eso, podemos mirar en la parte superior de la diapositiva la implementación. Pero la implementación se ha hecho en simulación debido a que para calcular la acción de costo sería prácticamente imposible poder lanzar decenas de experimentos para poder mirar cuál fue el costo cuadrático y poder mirar cuál fue el desempeño del sistema. Entonces pasamos al siguiente slide, y aquí tenemos los resultados. Nosotros podemos observar tres líneas. Podemos observar que para cada uno de los tres tipos de experimentos se han hecho 20 pruebas. Eso quiere decir que se han hecho en un total de 60 experimentos. Esto se ha demorado el computador en MATLAB varias horas para poder sacar los resultados, y la interpretación es la siguiente. Mientras menor sea el costo acumulativo durante cada uno de los tiempos de simulación, entonces significa que nosotros tendríamos una mejor respuesta. La primera respuesta es la respuesta ideal, que la ven ustedes bajo puntos negros. Eso significa, o sea, la tenemos con menor pendiente porque una respuesta ideal no utilizaría a la red de datos para enviar la información. Es decir, tendríamos las funciones de censado, cálculo de la acción de control y además la de ejecución de la acción de control en un mismo procesador. Y por eso vemos que es la que menos costo tiene y es la más eficiente. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a utilizar la red, es decir, a trabajar con un sistema de control en red, nos vamos a la línea en rojo, y en esa línea en rojo ustedes pueden observar que tenemos una línea con una pendiente alta. Esto es el modelo convencional en donde todo el sistema se sincroniza cada vez que se toma valores a través de los sensores, que es el primer modelo que habíamos detallado y es el modelo estándar. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos la sincronización en instantes de actuación, tenemos la línea en azul. Y esa línea en azul tiene una mucho menor pendiente que la línea en rojo. Y esto significa, obviamente, que es más eficiente debido a que, obviamente, está utilizando menos recursos, tanto en el cálculo del error de los estados, como en los valores que va a tener la acción de control que se ejecutará para controlar esta planta. Bien, como conclusiones, entonces, podemos nosotros hablar de que se ha dado una solución para lazos de control en red con mensajes sujetos a retardos variables. Recuerden que el retardo variable pues era una fuente de incertidumbre porque nosotros no tenemos control o no tenemos la información precisa de el retardo en el momento que existe una congestión en la red o debido a que el procesador que está calculando la acción de control está procesando también, está realizando también otras tareas. Entonces, se han sacado dos cosas, un modelo y un algoritmo que permite
sincronizar en los instantes de actuación. Como pudimos observar nosotros en la gráfica, se disminuyen los efectos sobre el rendimiento del control. Bien, como trabajo futuro, nosotros tenemos que se podría, aquí tenemos un inconveniente, y el inconveniente es de que, como ustedes pueden observar, se habla un tiempo absoluto para todos los procesadores. Entonces, al hablar de un tiempo absoluto para todos los procesadores, se necesita una sincronización de reloj, y para ello, de una manera subyacente, debe existir un proceso en cada uno de los tres procesadores que permita cada cierto tiempo sincronizar el reloj de tal manera que todos manejen una misma base de tiempo. Luego, algo que prácticamente igual lo hemos terminado, pero hay que todavía refinar los resultados, es ahora ya no considerar solo una fuente de incertidumbre, que sería la fuente de incertidumbre que es el retardo, sino también considerar que tenemos muestras que están sujetas al ruido. Es decir, que los estados que los habíamos llamado X, esos estados X también tengan ruido, que es algo muy normal en cualquier tipo de planta. Y entonces allí hemos aplicado el filtro de Kalman. Pero este filtro de Kalman es especial porque es un filtro de Kalman que iría distribuido en los tres procesadores. Les agradezco por la atención y estoy dispuesto a realizar cualquier tipo de respuesta a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Javier, por la ponencia, y damos paso a la ronda de preguntas por parte de los participantes. El estudiante Diego Fernando Moya. ¿Sí? No sé si me puedes ayudar, Iván, leyendo las preguntas. Sí, él levantó la mano, creo que... Creo que se acaba de salir de la reunión sin querer. Bueno, quizás levantada por Iván. Bueno, Javier, en lo que los chicos se van animando, yo te quería preguntar, bueno, déjame encender mi cámara, te quería preguntar sobre cómo ustedes hacen el manejo del tiempo y la sincronización entre los cuatro procesos, entre los Sí, tres procesos. perfecto. Gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante interesante. Existe un protocolo que lo hemos utilizado antes también, que es un protocolo de IEEE. También nosotros tenemos un análisis hecho un análisis de factibilidad, y es el protocolo IEEE 1588 PTP. Es un procesador justo de sincronización de relojes en procesadores. Lo hemos implementado en los procesadores digitales de señales de Microchip, pero hace más o menos un par de años con un colaborador de entre los estudiantes que había hecho un trabajo final de grado, también había implementado se había implementado este protocolo de sincronización a través, o sea, en procesadores Atmel dentro de las placas muy difundidas hoy en día, que son las de Arduino Uno. Entonces, eso tendríamos allí. Claro que hay otras cuestiones de factibilidad, que no es solo la sincronización de relojes, sino también se necesita mirar la factibilidad de todas las tareas que se deben ejecutar, por ejemplo, en el procesador. Entre ellas deben haber reglas para poder trabajar en lo que tiene que ver con el schedule. El schedule sería la planificación de tareas, porque estamos hablando de que no solo se manejaría en el procesador que está más cargado, que sería el que calcula la acción de control, no solo estaría cargado de calcular la acción de control, sino también tendría que trabajar con otros procesos subyacentes relacionados con la sincronización. Ya. Y Javier, o sea, ¿cuál es la aplicación
digamos, que tiene esto, ¿por qué migrar a esta parte de control por red y demás? Perfecto. Bueno, ahora mismo nosotros estamos en la era digital, en donde las comunicaciones están metidas en todo. Y obviamente nosotros siempre tenemos un control distribuido, porque el control distribuido nos permite no tener el cálculo de la acción de control sobre la planta. Hay plantas en las que es peligroso y también hay bastante interferencia, o las plantas están trabajando en alta temperatura y por ello también existe interferencia. Es decir, cuando realmente no tenemos desde un punto de vista físico las seguridades para que nuestro sistema funcione bien, entonces lo que se hace es distribuir tanto el sensado como la acción de control, o el cálculo de la acción de control, como la actuación. Podemos tener un actuador que está del otro lado digamos, del otro lado de un sistema de control o de una planta, está a 10 metros de una planta grande, entonces obviamente tenemos que separarlo del sensor, no podemos tener siempre allí mismo. Entonces esto es una de las ventajas que nos permite tener el control distribuido, cuando no se presentan las condiciones para poner un mismo sistema debido a que físicamente no se lo puede por interferencia, por ejemplo, entre muchas otras cuestiones. ¿Y el tema de seguridad? Sí, esto es importante. Hay gente que trabaja en investigación, como en todo tipo de temas, existe gente que está muy metida en estos temas y hablan de seguridad en esto. Pero bueno, nosotros solo lo estamos viendo desde un punto de vista de algoritmo y de matemáticas. Pero claro, dentro de NSS hay una gran vulnerabilidad dentro de la seguridad y existe también investigación sobre estos temas, sobre el tema de la seguridad para que no haya, por ejemplo, el problema de hacking. Algo bastante importante de notar es que en la mayoría de casos se utiliza la misma red por la que la gente tiene internet, por ejemplo, por la que la gente comparte datos de supervisión, y por la misma red también se está transportando los datos que son a nivel de control en la planta. Entonces esto también es importante notar, no es que se tiene una red paralela para cada cosa, Iván. Perfecto. Aquí vamos a darle la palabra entonces a Diego Moya, que ya se incorporó nuevamente. Perfecto. Parece que tiene algún problema de conexión cada vez que... Aló, Diego. Bueno, entonces seguimos con el estudiante Dani Ortiz. Muy bien. Hola, buenos días, Javier, ¿cómo estás? Dos dudas que tengo. La primera es, ¿este sincronizador de reloj funciona como un RTC para las demás placas, por así decir, corregir el oscilador? ¿O básicamente sería como un oscilador externo para cada una de las placas? La primera. La segunda, ¿el control distribuido se ha probado en dispositivos LoRa? Perfecto. Bueno, empiezo por la segunda. Es muy probable que se haya utilizado, porque LoRa está prácticamente hablando de un protocolo de comunicación como tal, o sea, de un sistema de comunicación, y al final nosotros cuando hablamos de NSS, abstraemos el tipo de comunicación. Si nosotros, bueno, pero hay que considerar una cosa importantísima. ¿Sí? No se puede trabajar a través de todos los protocolos, porque se necesita tener confiabilidad y calidad de servicio en la transmisión de información. Dos de los protocolos más utilizados son Ethernet industrial y además CAN. ¿Ya? Si LoRa nos permite trabajar con datos confiables, que sí pasa, pero además esto es bien importante, además, si desde un punto de vista de tiempo real, recordemos que el tiempo real no dice hacer las cosas rápido, sino hacer las cosas en su momento y tener la suficiente certeza de que se ejecutarán en ese momento.
Entonces, ¿por qué hablar de esto? Si entramos dentro de sistemas de comunicación inalámbrica, pues entonces nosotros debemos considerar que si la dinámica de la planta no es tan compleja y se necesita, en lugar de tener hard real time, solo soft real time, es decir, que podemos ser un poco flexibles en los tiempos cada cual se tienen que ejecutar, pues entonces es de seguro que se puede utilizar. Sí. Esta es la primera pregunta. O sea, empecé por la segunda. ¿Me puedes repetir la primera, por favor? Micrófono, Dani, tienes el micrófono cerrado. Perdón. Hablaste del sincronizador de reloj para estas placas como un hardware externo. No sé si comprendí bien. Entonces mi pregunta va de que este dispositivo funciona como un RTC para corregir, por así decirlo, el oscilador de las otras placas, o funciona como un oscilador externo. Ya, perfecto. Hay que considerar que el oscilador es un dispositivo físico que todos los microprocesadores lo deben tener, porque nos da la sincronía, es decir, nos da el paso para realizar el procesamiento. Pero entre el oscilador, ¿ya?, y el tiempo del sistema hay dos cosas diferentes. Entonces, si nosotros hablamos de oscilador, no, el oscilador no se compensa. El oscilador, cada uno de los osciladores siempre va a tener algo que se llama drift, es decir, un deslizamiento. En otras palabras, si tenemos tres procesadores del mismo tipo que están funcionando en diferentes sitios, y a pesar de que vengan digamos, del mismo lote, siempre vamos a tener que, debido a las partes por millón de exactitud, siempre vamos a tener que cada uno de los microprocesadores van a estar trabajando a velocidades diferentes, que son pequeñitas las diferencias entre esas velocidades, pero eso se debe al oscilador. Entonces, nosotros podríamos hacer un experimento que sería sencillo. Decir, muy bien, entonces a todos los encendemos a la vez, que es algo que no se puede, pero que lo podríamos hacer, encendemos todos a la vez, y entonces a todos les ponemos la misma hora, las 12 del día. Y entonces a partir de allí todo funcionaría. Pero resulta que debido al drift en los relojes, la hora que cada uno de ellos tiene se debe compensar. El drift no se puede compensar, sino que la hora que va a tener en una capa de abstracción superior, digamos, a nivel de uso ya de la aplicación. Entonces, la hora que cada uno de ellos maneje no va a ser la misma. Entonces, el protocolo lo que hace es enviarte la hora, todos sincronizar a la misma hora. Entonces, cada cierto tiempo, digamos, cada 10, cada 20, cada 50, cada milisegundos, cada 100 milisegundos, cada un segundo, se está ejecutando una comunicación subyacente, además de la comunicación, o sea, a través de la misma red, además de la comunicación para enviar datos, para igualar los relojes, que es diferente, o sea, es algo lógico, ¿no? El reloj como tal, pero nos referimos al reloj de hora, no al reloj de tiempo de procesador. Sí, espero haber sido claro, Dani, y gracias por la pregunta. Javier, tenemos aquí el estudiante Diego Moya que por el chat nos ha escrito 3 preguntas. Dice, ¿qué pasa si Tao se lo hace en función de la frecuencia en lugar del tiempo? Ya. Para la primera pregunta, sí, es algo importante hablar hablar de la respuesta en frecuencia, pero en realidad nosotros estamos ahora en espacio de estados. Y o sea, en un control moderno, en espacio de estados, pues nosotros diseñamos en el tiempo. Esa sería, o sea, algo desde un punto de vista de clases para poder hablar sobre esto. Ahora, que podemos analizar la respuesta en frecuencia del sistema es muy aparte, pero en realidad nosotros estamos aquí en espacio de estados, estamos diseñando en tiempo. Entonces, Tau debe estar en función del tiempo. Entonces, ese retardo no lo representamos ahora mismo en el diseño en el dominio de la frecuencia. Claro. Dice, al aumentar el tráfico de red, ¿no existe interferencia con otros sistemas de control que existan alrededor del sistema de control principal?
Sí, va a haber un momento, es una pregunta bastante interesante. Y esta la podemos observar también. Tengo preparado un experimento, pero lo tengo en MATLAB ahora mismo, ya lo vamos a mirar. Pero si es que nos queda tiempo, obviamente. Esta pregunta es Sí, bastante sí, interesante. Claro, si la red está demasiado congestionada, va a haber un punto en el que ya no tenemos nada. Porque si se demora demasiado, más allá del tiempo de muestreo en llegar la información, pues obviamente, obviamente no vamos a tener un sistema NSS que funcione, pero claro, como pasa en todo, nosotros creamos, hablamos de un escenario con diferentes condiciones dentro del cual sí funcionaría, pero si hay demasiado tráfico, pues entonces no tenemos nada. Sí. claro. Y la tercera pregunta dice, ¿qué procesadores o microprocesadores se pueden utilizar para este tipo de casos, o sea, de control? Qué buena pregunta. Sí, se supone que deben ser procesados, o sea, si hablamos de procesadores, vamos a los microcontroladores. Entonces, un microcontrolador tiene un procesador. Si nosotros empezamos a hablar de que esto lo vamos a implementar en procesadores de alta gama, digamos, a altas velocidades, pues entonces sería inútil lo que se hace. Está hecho para procesadores de muy baja velocidad. De hecho, lo hemos probado también en el Arduino funcionando, bueno, a 16 MHz, ¿no? Funcionando a 16 MHz, funciona perfecto, es decir, está hecho para procesadores de bajo costo a bajas velocidades. Sí. Ya. Muchas gracias, Javier. Ya le dice que muchas gracias por sustentar sus dudas, dice el estudiante. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé si me permites, Iván. Sí, Diego. El día de ayer estuvimos en una charla sobre la parte de la mecatrónica vinculado con la parte automotriz. ¿Cómo tú, tus estudios que vienes realizando, cómo se lo puede insertar ahora que estamos hablando de los autos autónomos? Perfecto, Diego, gracias por la pregunta. Bueno, lo que pasa es que nosotros debemos, esto es muy interesante, existen diferentes capas de control en la escala de automatización, digamos. Entonces, cuando hablamos de cuestiones de inteligencia artificial, cuestiones de machine learning, cuestiones de, de identificación de imágenes y todo esto, pues estamos hablando en una escala superior, ¿no? Este tipo de controlador son los controladores que están dentro de todo tipo de sistema, o sea, esto no pasa de moda, sigue manteniéndose, todo tipo de sistema que está trabajando en tiempo, o sea, que tiene que trabajar en tiempo real. Es decir, vamos, por ejemplo, en un vehículo, si vamos a manejar un lazo de control, podemos tener cientos de lazos de control, por ejemplo, de la válvula IAC, la válvula de control de aire, digamos, para ralentí, allí tenemos nosotros un controlador en tiempo real. Si hablamos, por ejemplo, donde se aplica este tipo de conocimiento, si vamos a hablar, vamos a algo más específico, vamos a las ruedas. Cuando tenemos las ruedas, cuando tenemos un sistema de frenado, entonces allí también tenemos un controlador en tiempo real, porque tiene que trabajar bajo, digamos, una perspectiva de predicción del tiempo en el que se tiene que ejecutar. Pero si ya nos vamos a los vehículos autónomos, que es bien importante, todos los sistemas de control, toda la inteligencia que maneje un vehículo autónomo, siempre va a enviar a este tipo de controladores, que pueden ser decenas y cientos de controladores para cada uno de los dispositivos en el automóvil, va a enviar consignas o referencias. Es decir, en otras palabras, todo lo referente a lo autónomo, que va a tener algoritmos muy complicados, va a dar referencia para que los sistemas pequeñitos, pero también muy importantes, trabajen dentro de un vehículo. Entonces son complementarios. Perfecto, Javier. Una adicional sobre el mismo tema. Dime, ¿Cómo dime. cómo le ves tú eh, a los chicos de mecatrónica configurar un curso, ¿no? Porque estamos conversando con el Tecnológico de Monterrey, en la cual me gustaría que te vincules también,
poder armar unos cursos específicos sobre estos procesos autónomos en los vehículos eléctricos que muy pronto se implementarán ya aquí en el país. Pues yo a la carrera de ingeniería en mecatrónica la veo completamente competente, porque aquí yo creo que no hay una ingeniería automotriz como tal que se necesite eh, considerar como requisito, porque yo miro a la ingeniería mecatrónica como una ingeniería integral. Al final, la mecatrónica se aplica en cualquier sitio. Puede ser en un sistema que esté estático como en sistemas de movimiento que son los vehículos. Entonces, prácticamente yo, desde mi modesto modo de pensar, pues veo que en base al conocimiento que tienen en la malla curricular los estudiantes, pues entonces están completamente aptos y de manera sobrada incluso para poder simplemente cambiar de campo de acción, porque al final la ingeniería automotriz es la ingeniería mecatrónica, pero aplicada en los vehículos. Entonces, interesante, Javier, con estas ideas, porque cambiando los modelos con los que estamos ahora con esto de la pandemia nos ha hecho pensar muy diferente y de pronto plantearnos también nuevos retos. Entonces, uno de los retos ahorita que le veo con estas oportunidades que se han dado de formación con la gente de Colombia, la interacción, ahora con el Tecnológico de Monterrey, que nos han abierto las puertas también, buscar de pronto extracurricular hablaría, porque incluir en la parte curricular es más complejo. Armar una estrategia con estas instituciones externas que nos permita de alguna manera pues fomentar la formación del estudiante en algunos temas que de alguna manera pues ninguna de las otras universidades creo que lo está topando, como es los carros autónomos. Entonces le veo un nicho que podemos explotar muy fácilmente y creo que también pues tenemos potencial en la parte docente y también pues en la parte estudiantil que quiere sobresalir o quiere aprender nuevos campos. Estoy bastante de acuerdo con tu criterio, Diego. Al final, nosotros veremos en todo tipo de, o sea, primero que nada, hay bastantes recursos que se apuestan a la parte de la movilidad, a la parte a la parte del tráfico, digamos, a la parte de los vehículos. Entonces ahí hay bastantes recursos, tanto en seguridad como en eficiencia y en otros campos. Yo creo que obviamente debido al perfil que tienen nuestros estudiantes y nuestra carrera y claro, los docentes que trabajan allí, tanto en docencia como en investigación, pues entonces creo yo que se puede hacer cosas bastante interesantes, pero sobre todo útiles. Bueno, de mi parte, pues gracias, Javier. Haremos un nuevo conversatorio con los estudiantes que quieran y los docentes también que lo deseen participar, porque Colombia nos ha abierto las puertas para poder participar en cursos de formación como parte de la currícula, pero como contraparte también nosotros debemos conformar también unos cursos para ellos también, que sería en este caso online, para convalidar sus asignaturas, o sea, aprovechando los convenios que tenemos. Entonces, algo muy importante es la automatización, les gusta mucho en Colombia, están bastante interesados en estos temas, siguen trabajando mucho entre universidades y qué mejor pues con tu experiencia, tus conocimientos y con los restos de compañeros y más que todo los estudiantes que quieran pues proponer una nueva alternativa para que ya no solo sea la formación aquí en el país, sino buscar un mecanismo que ahora nos permita también incursionar en otro país. Gracias, Javier, por tu tiempo. No sé si hay más preguntas de los señores estudiantes para pues continuar o si no, caso contrario, pues ya cerraríamos esta primera parte del track para continuar después con la siguiente conferencia. Sí, Diego, muchas quedamos a gracias. las órdenes de Iván. Sí. Muchas gracias, Diego, por tu intervención y también a Javier por la exposición. No tenemos ninguna otra pregunta registrada, entonces vamos a dar paso a unos 10 minutos de intermedio
y a las 10 en punto comenzamos con la segunda exposición. No se desconecten, manténganse todos conectados y a las 10 volvemos. Perfecto, gracias por la oportunidad y también a ustedes, chicos, por su interés bueno, no es una conferencia, sino en esta charla sencilla. Gracias a todos y tengan un buen día. Sí, muchas Sí, gracias, Javier, Javier. ya a nombre de la carrera te agradecemos a todos los chicos también. Indicarles, o sea, que estos son los espacios donde podemos cometer errores y de los errores uno se aprende. Si queremos consultar algo, hagamos. O sea, que estos medios, ahora, como se hablaba ayer de la ética, o sea, una cosa es de estar tras una pantalla, pero que esa pantalla no sea lo que me oculte a mi personalidad, sino ser interactivos, activos a conocer, a tratar de buscar esas inquietudes que nos genera la mente. Más que todo en ustedes, chicos, debe encenderse esa chispa ahora, porque son las oportunidades, o sea, de los problemas uno se aprende, porque si no hubiera problemas, la vida siempre sería lo maravilloso. Pero cuando uno se tropieza, se cae y tiene que levantarse. El levantarse es duro, pero es con ese optimismo es lo que ustedes pueden salir adelante. Entonces, chicos, hay que seguir actuando en estos eventos, hay que participar para salvarse esas dudas, porque las dudas son las que a corto plazo y a largo plazo en la vida profesional y en la vida personal siempre nos afectan. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, chicos. Y luego de 10 minutos estaremos con ustedes en la próxima conferencia. Y como segunda intervención vamos a tener la charla titulada Estudio experimental de las variables del proceso de pultrusión para la obtención de perfiles tipo 1 de material compuesto con matriz termoestable a cargo del profesor magíster Cosme Damián Mejía Echeverría. El profesor es ingeniero electrónico en automatización y control, máster en manufactura y diseño asistido por computador. Tiene 10 años de experiencia en docencia universitaria, ha publicado alrededor de 6 artículos indexados, ha presentado más de 15 ponencias, consejero de la rama estudiantil IEEE UTN y presenta como áreas de interés aquellas investigaciones enfocadas a la bioingeniería, ingeniería biomédica, diseño y materiales compuestos. Damos la bienvenida al profesor Cosme Mejía y le concedemos la palabra. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a todos. Por favor, me ayudan confirmando si se encuentra en pantalla ya la presentación. Ya, Cosme. Perfecto, gracias, Iván. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos a todos, mil disculpas por el desperfecto técnico. El tema que os voy a presentar el día de hoy pues es un trabajo experimental que se realizó durante el año pasado, a cargo del doctor Víctor Cárdenas, quien fue el coordinador del proyecto, los investigadores Cristian Vázquez, Víctor Erazo, Fernando Valencia, en conjunto con 3 auxiliares de investigación, los cuales terminaron su tesis y ahora pues son los ingenieros Andrés García, la ingeniera Gisela Chávez y la ingeniera Magali Chimarro. Siguiente, por favor. Para entender un poquito el tema, vamos a enfocarnos en qué es la pultrusión. ¿Sí? Entonces, en esta imagen, que es un pequeño video que le vamos a dar un clic más para que pueda funcionar, por favor. La pultrusión es un proceso que a nosotros, pues, directamente nos permite obtener perfiles con alta rigidez y resistencia mediante un proceso de producción continua, el cual es ejecutar o realizar un material compuesto a partir de fibras de vidrio, normalmente, como las que vemos nosotros en la parte izquierda, ¿sí? Y estas fibras luego serán bañadas en un polímero, las que pasarán pues por medio de un preformado hacia un dado que tiene una forma específica en donde se calentará el material compuesto para que adquiera la rigidez adecuada. Y después de esto, pues tendrá un proceso de enfriamiento y de corte. Con esto se pueden obtener perfiles estructurales que tengan ciertas características técnicas específicas. Entre las que nosotros podemos ver en los materiales de pultrusión, pues es que cada uno de estos
perfiles necesitan poco mantenimiento comparado con los perfiles que tienen base de hierro, lo que significa pues ahorros monetarios y tiempo para las industrias que los ocupan. Tiene además de eso una larga vida, ya que no está presente el óxido dentro de estos perfiles, lo que se traduce pues en una buena relación inversión y rendimiento. Además de ello, pues tiene una buena absorción de fuerzas longitudinales y no es un conductor eléctrico. Por tal motivo, se lo está empezando a utilizar en grandes aplicaciones, sobre todo perfiles estructurales, para la construcción de edificios de gran altura, ya que permite alivianar el peso en los edificios. ¿Sí? Siguiente, por favor, Iván, gracias. Entonces, ahora que tenemos un poquito la idea de qué es la pultrusión, les voy a comentar cuál fue el proceso que nosotros seguimos para poder determinar este proceso, identificarlo, conocerlo, entenderlo, pero sobre todo buscar la manera de que este proceso sea implementado en el país. Esa era la idea de este proyecto. Buscar la manera más adecuada para que sea implementado, ya que la pultrusión no existe en el Ecuador netamente dicha como una empresa ecuatoriana. Entonces, los pasos que vamos a seguir y que se planteó para esta investigación, pues netamente empezaron desde una investigación desde las patentes de las máquinas existentes de pultrusión hasta las empresas que generan perfiles de pultrusión, pero también las normas que validan estos perfiles. Pasando por una identificación, se obtuvo unos requerimientos para generar un diseño conceptual, el mismo que generó varias propuestas, de las cuales las seleccionamos e implementamos para empezar a operarlas. Con esta operación empezamos a obtener diferentes perfiles, los mismos que empezamos a generar diferentes configuraciones con diferentes tipos de resina, con diferentes tipos de temperaturas de curado, para luego proceder a validar la más adecuada en la obtención de estos perfiles. Entonces, estos son los pasos que nos planteamos nosotros en el proyecto ejecutar. Estos pasos estaban ejecutados tanto por los investigadores como por los auxiliares de investigación, y los iré más o menos comentando para que tengamos la idea cómo un auxiliar de investigación apoya a la investigación que está generando la Universidad Técnica del Norte. Ustedes como estudiantes, ¿cómo pueden apoyar dentro de esta investigación? Siguiente, por favor, Iván. Bien, entonces, en la investigación nosotros identificamos, primero, cuáles son las variables que nosotros, o que las variables que van a intervenir en este proceso, cuáles serían las más adecuadas o las que deberíamos tomar en cuenta. Identificamos cuál es el funcionamiento exacto de las máquinas de pultrusión, cuál es el proceso adecuado, identificamos las normativas que validan los perfiles pultruidos, y pues con esto procedimos ya a lo que conlleva directamente el hacer la identificación. Siguiente, por favor, Iván, gracias. Gracias. Entonces, nosotros aquí identificamos las variables con las que vamos a trabajar, como las variables de el control de temperatura, la composición de la resina, del material compuesto, y la velocidad de arrastre con la que se va a obtener el perfil. Además, identificaron las normas ASTM 2563, que son normas que nos permiten dar la clasificación de los plásticos reforzados fabricados por pultrusión debido a su composición, y la norma ASTM D3917, que nos da las tolerancias dimensionales de las secciones de plástico reforzados con fibra de vidrio fabricados mediante pultrusión. Estas dos normas son las que nos van a permitir validar el perfil una vez que esté pues producido por nuestra máquina. Siguiente, por favor. Entonces, para ello, los auxiliares de investigación, que eran estudiantes tesistas, pues se propusieron realizar un diseño basado en la calidad, que se le conoce como el QFD. Entonces, para proponer una idea conceptual se necesitan los requerimientos del cliente, que son los requisitos básicos para fabricar una máquina de pultrusión, y la voz del ingeniero, que es la interpretación de estos requisitos en medidas y en valores específicos, que son los que nosotros vemos en la tabla que se está presentando. Entonces, basados en la investigación que se realizó, se identificaron cuáles son las máquinas con las mejores prestaciones, se identificaron también cuáles son las variables que se deben controlar en estas máquinas, y basados en ello, pues, se estableció lo que requiere la voz del ingeniero. Siguiente, por favor, Iván, gracias. Perfecto.
Entonces, una vez identificado esto, tenemos que nosotros hacer un desglose de la función de la máquina. Un sistema de pultrusión va a recibir fibras, va a recibir resina, mediante energía mecánica y una señal mecánica, pues va a obtener un perfil de tipo I al final. Pero esto es una caja negra que nosotros debemos ampliarla y que pues ese fue el trabajo de los tesistas, generar su tesis basados en que un sistema de pultrusión debe tener ciertas etapas. Entonces se identificaron las etapas de alimentación del material, de impregnación, de preformado, formado, curado, extracción y el sistema de corte, que son las que vimos más o menos en la imagen que les presenté al inicio de un sistema de pultrusión. Tomando en cuenta las variables que ingresan y las variables que se obtienen después de cada uno de los elementos. Continuamos, por favor, Iván. Bien, después de que se realizó el diseño conceptual, se analizaron varias propuestas. No vamos a demorarnos mucho en esto porque la idea de la presentación no es ver cuál fue el proceso detallado de diseño, sino más bien a qué llegamos a obtener basados en ese diseño. Se obtuvo ya un diseño conceptual aprobado que pasó pues todo el filtro de evaluación y pues es el que se presenta ahí en ese caso, ¿sí? En donde tenemos pues un armario para contener los rollos de fibra de vidrio, una tolva para poner la resina, el sistema de preformado, el sistema de curado, el sistema de arrastre y el sistema de corte. Una vez que se hizo la parte conceptual, se conceptualizó el diseño, se lo probó y se lo ensayó mecánicamente, se hizo las debidas simulaciones, se hizo las debidas simulaciones también de la parte electrónica, se lo implementó. Pasamos a la siguiente, por favor, Iván. Gracias. Bien, lo que se obtuvo pues es la máquina que vemos nosotros ahí en pantalla. Es una máquina que tiene aproximadamente 7 metros de largo. Es el recorrido necesario para extruir perfiles de 1 metro de longitud, para hacer cortes de perfiles de 1 metro de longitud. Esta máquina la empezamos a operar para empezar a obtener perfiles y analizar qué tanto las variables influyen en la obtención de estos perfiles. Pasamos a la siguiente, por favor, Iván. Entonces, un poquito a detalle, ahí está ya atendidos los hilos tipo Rubin, que son los específicos para realizar pultrusión de fibra de vidrio. Estos están pasando por la tolva. Después de la tolva en la parte inferior, pues vemos el sistema de preformado en donde los hilos ya empiezan a encajarse y a tomar la forma del perfil tipo I. Luego ingresan en un dado, que es el que está en la parte superior derecha. Este dado tiene 3 etapas de calentamiento, que van a permitir que el material compuesto se endure y adquiera las propiedades mecánicas adecuadas. Y pues una vez que sale de este dado, por tracción, es arrastrado por los sistemas que vemos en la parte inferior y cortado por cada metro de longitud. Pasamos, por favor, Iván, gracias. Este fue la tesis de los compañeros tesistas que estaban como auxiliares de esta investigación. Entonces, si ponemos un clic más para poder ver el video, un poquito vamos a ver en funcionamiento la máquina para tener claro cómo es el proceso en sí. Un clic más, gracias, perfecto. Ahí estamos avanzando en el video, estamos entrando los hilos entran a la tolva de resina, se baña de resina. Después de que se obtiene el baño de resina, pues pasan a la etapa de preformado, donde los hilos empiezan a adquirir la forma tipo I. Y después ingresan al dado. ¿No? Creo que se paró el video. No, sí están ingresando, gracias. Ingresando al dado, en donde pues obtiene las 3 etapas. La etapa de precurado, la etapa de frenado. Se conoce así como la etapa de frenado porque es en donde se adquiere la mayor temperatura y el perfil intenta frenar el recorrido. Y pues aquí se está traccionando y empezando a obtener. En primera instancia pues se ve hilos, pero después empieza a salir el perfil porque es el que ya tiene el baño de resina y el que se empieza a obtener. Como ustedes pueden observar ahí en la imagen. Y por último, pues este sistema se va a la sección de corte en donde el perfil que es arrastrado es cortado en 1 metro de longitud. Esta fue la tesis de los compañeros con los que ellos pues adquirieron su título de ingenieros mecatrónicos, con el apoyo pues de los miembros del grupo de investigación. Ahora, ¿qué hacer con esto? Porque la máquina en sí directamente nos obtiene perfiles, pero lo importante es saber cuál es el perfil más adecuado para empezar a usarlo como un elemento estructural. Pasemos a la siguiente, por favor, Iván.
Entonces, para ello, dentro de la investigación nos propusimos determinar cuál es la mejor configuración de resinas, la mejor configuración de temperaturas y de velocidades de arrastre que nos van a permitir obtener el mejor perfil. Entonces seleccionamos como matriz a la resina poliéster insaturada que existe en el mercado nacional, que es la Palatol COP4, que está basado en ácido octálico y glicoles. Esta necesita ser disuelta en estireno, un 10% de estireno, y para ello, pues esta resina se la seleccionó porque es la única resina en el país que permite su uso en procesos de moldeo y pultrusión con fibra de vidrio. Entonces era la resina adecuada para usar en este proceso. Además de ello, esta resina, el fabricante nos indica que podríamos utilizarla con un elemento catalizador, que es el MEG o el peróxido de metiletilcetona, y puede ser cargada con elementos de carbonato de calcio. Y de ser necesario, acelerar su proceso de curado con octato de cobalto. Continuemos, por favor, Iván. Entonces aquí ya tenemos algunos datos. Nos dice que tiene la resina y que podría tener un acelerante, que podría tener un catalizador en ciertos porcentajes, y entonces de ahí podremos ir variando para ver las configuraciones del perfil. El perfil que se seleccionó es un perfil del tipo I de 46 milímetros de altura, 25 milímetros de ancho y pues 2.5 milímetros de alma, con redondeos de 2 milímetros en los vértices internos, como el que vemos en la imagen. Basados en ese perfil, pues se ejecutaron y se produjeron el dado de pultrusión, que es el molde por donde se van a calentar las fibras. ¿Sí? Entonces se tomó las siguientes configuraciones. Se tomó como base realizar las pruebas a diferentes temperaturas. Sin embargo, se tomó como base las temperaturas en las que a nivel internacional se estaban produciendo perfiles. Entonces se tomó como para la zona de precalentamiento 70 grados centígrados, para la zona de frenado 120 y para la zona de curado 170 grados centígrados. Con esos valores iniciamos. Pero también propusimos tener pues los valores de resina con y sin acelerante y con y sin carga de carbonato de calcio. Teniendo 3 velocidades de arrastre. ¿Por qué 3? Porque eran las que nos permitía los cilindros con los que estaban pues fabricados la máquina. Teníamos de 0.06 metros por segundo, 0.04 y 0.027 metros por segundo. Continuamos, por favor. Entonces se procedió a hacer la confección de los perfiles con estas variables. E iniciamos nuestro proceso fijando la temperatura, como dijimos, variando la velocidad y la composición de la resina. En la tabla siguiente, nosotros vamos a observar los perfiles que pudimos producir en primera instancia. Pasamos, por favor, Iván. Gracias. En esta tabla, nosotros vemos 9 configuraciones, de las cuales se hicieron varios metros de perfiles, en donde pusimos, pues, 1000 gramos de resina con diferentes valores de catalizadores y se probaron a temperaturas fijas con diferentes velocidades de arrastre. Entonces, en el lado derecho de esta tabla, nosotros vamos a ver los resultados de aplicar la norma STM 2563. Esta norma es una norma cualitativa que nos permite analizar la calidad del perfil de pultrusión. Esta norma nos dice, basados en una superficie específica, qué cantidad de errores o de fallas hay en esa superficie. Y dependiendo de la cantidad de errores o fallas que existen en la superficie, se clasifica al perfil como perfiles de nivel 4, que es un perfil pésimo que debe ser desechado, nivel 3, nivel 2 y nivel 1. El nivel 1 y el nivel 2 ya puede ser utilizado a nivel estructural y puede ser utilizado ya a nivel comercial. Entonces la idea era llegar a obtener perfiles que tengan un nivel 1 o nivel 2 en cuanto a estas imperfecciones. ¿Cuáles eran las imperfecciones que debíamos detectar en las superficies específicas? Eran grietas, delaminaciones, burbujas en la superficie, burbujas en la parte interior, que son las principales que nosotros podemos obtener al trabajar con materiales compuestos. Es lo normal, los principales errores que podemos encontrarnos al trabajar con materiales compuestos. Entonces, al analizar esto, podemos nosotros observar pues que una configuración específica estaba superior a las demás. En algunas configuraciones no logramos ni siquiera generar perfiles, no se obtuvo un perfil. En otras se obtuvo perfiles, pero con exceso de grietas y de delaminación, o sea, perfiles de tipo 4, y solo en la configuración a una velocidad de 0.027 metros por segundo, con 25 centímetros cúbicos de catalizador, se obtuvo un nivel 3. Entonces, con esos datos, nos propusimos cambiar las variables, pero en otra composición. Pasamos, por favor, a la siguiente tabla.
Entonces, en la primera fila tengo yo el perfil que obtuvimos nivel 3. Y ahora lo que pusimos es que la composición de la resina es la que íbamos a variar. Íbamos a aumentar carbonato de calcio, íbamos a aumentar el acelerante, que es el octanato de cobalto. Pero entonces, de todo esto, nosotros podemos analizar pues que obtuvimos diferentes niveles de resultados de la aplicación de la norma. Entonces, como ustedes ven, ya empezamos a obtener perfiles o niveles de delaminación nivel 2, nivel 3, y ya identificamos ciertos valores de configuración que nos da una mejor cualidad del perfil, ¿sí? Entonces, y se identificó que el tener una carga de 50 gramos de carbonato sin acelerante, pues nos permitía obtener un perfil con un nivel 2, o sea, estábamos mejorando ya en la obtención del perfil. Pasamos a la siguiente tabla, por favor. Entonces, con ese dato fijo, se empezó a variar las temperaturas, tanto pues de la zona de precalentamiento como de la zona de frenado y de la zona de curado. Entonces, se varió las temperaturas y se observó que con 100 grados en la zona de precalentamiento, 160 en la zona de frenado y 210 en la de curado, pues se obtuvieron perfiles de nivel 1, que es lo aceptado bajo la norma a nivel industrial para elementos estructurales. Y exclusivamente fueron grietas superficiales. Eso quiere decir que eran grietas que solo se encontraban en la superficie, no que atravesaban todo el perfil. ¿Sí? Pasamos, por favor, Iván. Gracias. Entonces, en las imágenes que nosotros podemos ver, están los diferentes perfiles que nosotros pues, pudimos ejecutar en la máquina de pultrusión. Y como ustedes pueden observar, en los casos en los que no se generó perfil, era porque el material en su configuración y temperatura prevista se tendía a atrancar dentro del molde y no se podía generar ningún perfil. Y en las otras gráficas sí se puede obtener perfiles, pero con muchas imperfecciones, como ustedes pueden ver, con grietas y delaminaciones en exceso y van bajando dependiendo del tipo de nivel. En la siguiente diapositiva vamos nosotros a poder observar el perfil que se obtuvo ya con las mejores características. Este perfil ya es un perfil validado bajo la norma ASTM de D2563, sección 2. Esta norma pues, nos indica que tiene mínimas imperfecciones. Y como ustedes pueden ver en la fotografía, traté de escoger la fotografía con mejores características del perfil, casi no se identifican grietas ni delaminación en toda la estructura de este perfil tipo I. Este perfil ya está configurado con elementos ya de 70% de fibra de vidrio y 30% de resina. Entonces, se obtuvo ya, como ustedes ven en la tabla, en los valores ahí descritos, los valores adecuados para hacer la pultrusión de este tipo de perfiles. ¿Sí? Pasamos, por favor, Iván. La segunda etapa era obtener esta validación, que vimos en este momento es una validación cualitativa, porque está basada en la cualidad del perfil. Pero ahora la idea era dar valores cuantitativos al perfil. Entonces, para eso nos basamos en la norma D3917, sección 15A, en la que, pues, esta norma establece los valores que pueden diferir con respecto a las medidas originales del perfil establecido. Entonces, esta norma nos establece los valores admitidos máximos en 1 metro de pultrusión, de alto, ancho, espesor y demás, dependiendo de los valores de las capas. Y los valores que nosotros vemos en la segunda fila son los valores que se obtuvo en los perfiles. Entonces, todos los valores, después de realizar las mediciones tanto de longitud, rectitud, planitud y convicidad, pues estuvieron dentro de los rangos permitidos y por ende, basados en la norma 3917, podemos también validar este perfil a nivel dimensional. ¿Sí? Pasamos, por favor, Iván. Gracias. Entonces, ¿qué conclusiones se obtuvieron pues, a partir de esto? Primero, que gracias a nuestros ingenieros mecatrónicos se logró diseñar y construir bajo la norma BDI 2206 una máquina, un sistema de pultrusión que permita obtener un proceso continuo de generación del perfil en el molde montado, teniendo controles de temperatura en las etapas de precalentamiento, frenado y curado, y velocidades de arrastre en 3 valores preestablecidos. Además de ello, pues las variables de la composición de resina, temperatura y de curado y de velocidad de arrastre, las analizamos que están totalmente interrelacionadas. Al realizar las diferentes pruebas con el cambio de variables,
pues se pudo observar que la relación entre ellas pues van de la mano. Y este proceso de obtención de un perfil con buenas características visuales y con dimensiones dentro de las tolerancias admisibles, pues es a lo que debe llegar la industria a ofrecer en el mercado. Es por ello que nuestro enfoque al realizar este proyecto de investigación no era solo hacer una máquina, sino el generar todo el proceso de validación para que esta máquina pueda ser implementada en la industria y que se empiece a comercializar los perfiles aquí en el país. Pasamos, por favor, Iván. Entonces, estas configuraciones son las adecuadas y lo bueno y el análisis que realizamos aquí es que dentro de exactamente 1 metro dado de pultrusión, se pudo repartir las temperaturas adecuadamente y que se pudo generar 1.6 metros por minuto de perfiles en la máquina. ¿Sí? Pasamos, por favor, una más, Iván. Gracias. Ahora, ¿cuál es la importancia de este proyecto en el país? Y me tomé la libertad de poner unas imágenes aquí de la entrevista que hicieron a los tesistas que realizaron esta máquina, porque este tema es un tema que está en auge dentro del país porque se está empezando a insertar. Y la portada del diario nos dice, innovan a través de la pultrusión, ¿sí? Entonces, la idea que la universidad debe generar es generar campos o elementos de innovación para que los futuros ingenieros sean diseñadores o se implementen su propia empresa para que empiecen a producir elementos en el país. Entonces, la idea es tener, pues, directamente procesos como estos validados en la academia para que luego una industria, un empresario, un microempresario, un emprendedor que quiere, pues, generar todos estos elementos en el país, tenga las bases adecuadas, tenga la tecnología adecuada y sobre todo valide y certifique su producto dentro del país. Entonces, este tema que a nivel de costos generó una máquina de alrededor de $10,000, que comparada con las máquinas de pultrusión a nivel internacional, pues está menos de la tercera parte, porque encontramos máquinas de $30,000 en adelante en el extranjero, permitió obtener perfiles de un costo aproximado por metro de $3.50. Comparado con los perfiles de las mismas características, pues en elementos basados en hierro, pues también cumple casi la tercera parte de su costo, ya que podemos encontrar 1 metro de un perfil tipo I de un acero específico desde los $10 en adelante. Entonces, y además de ello, teóricamente, la resistencia mecánica de un perfil de pultrusión está dentro de los rangos de un acero en un perfil tipo I. Sin embargo, esta es la etapa que todavía en nuestro proyecto no se ejecutó. Eso debería ser en una segunda etapa del proyecto, el validar mecánicamente estos perfiles para darle los valores exactos de resistencia mecánica. Sin embargo, a nivel de las dos normas, pues se ha validado el proceso y lo importante es que la universidad invierta en este tipo de proyectos para que en este momento de reactivación económica los empresarios puedan invertir en procesos que permitan mejorar la calidad de vida del país, aportando elementos que pueden ser menos contaminantes en su proceso productivo y también aportando elementos que permiten pues abaratar costos en la parte de la construcción. ¿Sí? Una diapositiva más, por favor, Iván. Yo quiero agradecer en este momento pues al equipo de los tesistas, pues que es Magali, Andrés y Gisela, quienes son los que permitieron que esta investigación llegue al punto adecuado, y aquellos son los que ejecutaron, construyeron e implementaron la máquina con la que se pudieron hacer las pruebas de los perfiles tipo I. Agradecerles a todos también por su atención y pues presto a responder cualquier pregunta. Sí, muchas gracias, Cosme. También queremos darle la bienvenida al profesor Víctor Cárdenas, que está por acá también dentro de los participantes y es miembro de la investigación. Y abrimos entonces la ronda de preguntas y están dispuestos a responder. No sé, antes de iniciar la ronda de preguntas, no sé si Víctor tienes acceso a un micrófono, por favor, para ver si de pronto puedes hacer alguna acotación adicional al proyecto.
Sí, sí, sí me escuchas. Sí, Sí me perfecto. Muy escuchas. claro. Ya, buenos días con todos, un gusto pues volver a estar con ustedes. En realidad yo quisiera pues establecer dos puntos fundamentales en esto del proceso de la pultrusión. Es un proceso que nos permite obtener a nosotros perfiles de dimensiones largos, o sea, largas dimensiones de grandes dimensiones. Eso es bien importante. Y el segundo es, como es un perfil de materiales compuestos, estos perfiles tienen pues una resistencia mecánica bastante buena comparada con sus similares de metales o de otros materiales que en realidad, o sea, en peso tienen por lo menos la tercera parte, como bien lo había dicho el compañero Cosme. ¿Sí? A las aplicaciones en realidad son múltiples. O sea, imagínense ustedes que estamos hablando desde hace muchos años. Ayer nomás leía una revista La Calle del año 1970 y me parecía interesante cómo ellos en ese entonces ya se preocupaban de la vivienda. Y este proceso puede a nosotros ayudarnos a construir viviendas a un costo bastante bajo que permita, digamos, pues los ingresos de las personas de recursos económicos limitados para que tengan su propia vivienda. Y en realidad también quisiera yo hacer un énfasis aquí que este proyecto se dio lugar, o sea, pudo realizarse gracias a la excelente colaboración de los colegas de la carrera de mecatrónica y también a la dedicación, a la capacidad que tienen los egresados de la misma carrera que pudieron hacer este proyecto. Gracias. Te agradecemos también a ti, Víctor. Ha sido una gran colaboración también para la carrera nuestra, el tenerte por acá. Entonces, Cosme, tenemos 3 preguntas. Le damos la palabra al profesor Marco Ciexia. Bien, buenos días. Excelente la presentación, Cosme, y por supuesto hay que empezar por felicitarlos a todos, los investigadores involucrados, los locales y a todos los profesores y a los ex estudiantes, ahora ingenieros, la dedicación a este proyecto, no solo desde el punto de vista de desarrollo, sino también desde el punto de vista económico, que me imagino que fue una inversión muy fuerte. Y también por la pertinencia, ¿no?, de este proyecto para el país, y por otro lado, por la investigación científica, pues, por la determinación de los parámetros para la mejor elaboración de los perfiles. Yo tengo 2 preguntas. Una, ya tú hablaste de que las propiedades mecánicas se van a determinar en otro proyecto, pero me gustaría saber si ya han investigado un poco sobre cuál es la respuesta de estos perfiles a los sismos, ¿no? Porque estamos en un país sísmico y los metales tienen una cierta preferencia en ese aspecto, o sea, digamos, tienen un buen comportamiento, no sé cuál será el comportamiento de este tipo de material. Y la otra pregunta es si al usarse, al instalarse, es necesario colocarles algún tipo de recubrimiento, un polímero o algo que los cubra, o una pintura, o se pueden usar así como salen de la pultrusión. Bien, justamente, pues gracias las preguntas, Marco. Respondiendo a la primera, netamente en base a la investigación, nosotros sabemos que estos perfiles tienen un comportamiento muy parecido al acero A36 en casi todas las propiedades mecánicas en cuanto a la resistencia, a la flexión y a la tracción. Entonces, no podría darte una respuesta específica de cuál sería su comportamiento frente a sismos, pero podríamos decir pues que tendría un comportamiento parecido. Si no el mismo, tendría un comportamiento parecido. Lo bueno de esto es que el perfil ya al salir del dado ya tiene una capa protectora que es la propia resina, que es un polímero ya. No necesita una capa adicional de protección. Eso es lo que se observa en la norma, de que la superficie sea adecuada y que no tenga ni grietas, ni burbujas, ni demás, y por ende, pues con eso se asegura que el perfil esté listo para ser utilizado en algún elemento estructural, como un elemento estructural. Muchas gracias, Cosme. Por la respuesta. Le damos la palabra al estudiante Dorian Potosí.
Buenos días, Inge. No puedo encender mi cámara, disculpe. Felicitándole por su investigación y a los chicos que han logrado esta máquina. Mi pregunta se basa en, tal vez se podría cambiar las fibras que se han utilizado para el material compuesto. Tal vez se podrían usar fibras naturales, es una. Y otra, ya se están usando este tipo de perfiles en el mercado y hay demanda, hay alguien que produzca o ya venda todo ese tipo de cosas. Eso sería, Inge. Muchas gracias. Bien, dos buenas preguntas. Respondiéndote a la primera, la pultrusión por tradición ha sido utilizada con fibra de vidrio, sin embargo, ahora se está investigando el uso de la fibra de carbono, pero también se está investigando el uso de fibras naturales. No hay mucha información al uso de fibras naturales, es un buen campo para investigar este tipo de perfiles con fibras naturales, sobre todo porque aquí habrá que hacer un análisis no solamente de las propiedades mecánicas, sino también de las propiedades físicas del perfil, y hay que tomar en cuenta pues que por más protegida que esté la fibra natural de la resina, va a tener cierto tipo de degradación a la larga, entonces es importante analizar esa propiedad física de la fibra natural y si es que va a responder para hacer un perfil estructural que dure en el tiempo. Y con respecto a la segunda pregunta, pues en el país estrictamente no se están fabricando por pultrusión perfiles estructurales para la construcción. Sí se está ya trabajando con pultrusión en todo lo que tiene que ver para la obtención de elementos de plástico, ¿sí? De recubrimiento de plástico, o sea, tipo Eternit, tipo Techolit. Sin embargo, para perfiles estructurales todavía, que yo sepa, en el mercado no se está comercializando producto nacional, porque sí se vende perfiles importados, eso sí se vende, pero no producidos a nivel nacional. Sí, muchas gracias, Cosmo. Le damos la palabra entonces al estudiante David Terán. David, no se te Ahora escucha. sí, disculpe. Ay, muy buenos días. Primeramente quería felicitarle por la investigación. Me pareció muy interesante, la verdad. Solo me quedó una duda de que si serían reciclables, reutilizables, ¿qué tanto sería el impacto ambiental? Porque, bueno, con los metales, si ocurre una falla, igual se los puede calentar de nuevo, derretir y volver a usar, a menos que sean tratados, pero igual hay, bueno, una manera de utilizarlos de nuevo. Y quería saber en este caso con el material que usaron si podrían ser reciclables o reutilizables de otra manera para que no genere mucho. Eso es. Buena pregunta también. Bien, primero, basándonos en el proceso de obtención del perfil, el proceso de obtención del perfil es menos contaminante que el obtener todo el proceso de obtener hierro y la fabricación del acero, ¿sí? Enfocándonos al proceso productivo. Pero también ya basándonos en el proceso de reutilización del perfil, existe ahora un proceso de reciclaje que se conoce como un proceso termoquímico que permite pues separar las fibras de la resina y mediante los elementos a partir de este proceso termoquímico se pueden obtener ya perfiles para impresión, filamentos para impresión 3D. No se va a poder reutilizar a nivel de perfiles estructurales, pero sí va a tener otro uso en otra aplicación. Entonces, por ese lado también sí se puede. No se puede reciclar el 100% del perfil, sí hay elemento de desecho, pero no es tan contaminante en cuanto a cantidad, en exceso. Sí, porque se puede reciclar hasta el 80% del perfil para obtener los nuevos filamentos, como te estaba mencionando. Muchas gracias la pregunta. Ya, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Cosme. Entonces, tenemos al estudiante Diego Almeida. Inge, ¿qué tal? Buenos días. Gustoso de saludarlo y extenderle una felicitación por su trabajo bastante interesante. Me surgen dos preguntas. La primera es, ¿cómo se le trabaja este material ya una vez que se le quiere aplicar a los edificios a las juntas? Porque en el acero es la suelda la que las juntas. Con este tipo de material, ¿cómo se logra lograr empatarles y esto? Y mi segunda pregunta es, como usted mencionaba en la presentación, que los montos son, o el costo de esta máquina
alcanza más o menos los $10,000. ¿Cómo logran los tesistas o cómo es el financiamiento para desarrollar este tipo de proyectos? Y si hay apoyo por la universidad o es netamente de los tesistas. Interesante pregunta, la segunda, y te voy a responder primero que para este tipo de perfiles, al igual que en el acero, también existe la posibilidad de hacerlo mediante elementos de sujeción, o sea, utilizando pernos, ¿sí? Entonces, aquí estos perfiles no se sueldan, no se pegan, sino que se utiliza elementos de sujeción que son los pernos, y se usa pernos específicos, porque también hay que utilizar pernos con características de una mayor dureza o mayor resistencia, va a hacer que lastime el perfil. Lo que se utiliza son pernos del mismo material, son pernos de material compuesto que se utiliza para el uso de este tipo de perfilería. Si puedes realizar un poquito de investigación, puedes meterte, hay algunas empresas españolas que se dedican a esto, pon construcciones con perfiles de pultrusión y vas a observar cómo se hacen los ensambles de este tipo de estructuras mediante estos perfiles. Se usan bastante ahora, por ejemplo, en los pasos peatonales en España, con perfiles hechos ya netamente con pultrusión. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, este tema de tesis, aproximadamente cada uno de los tesistas invirtió $3,000. Este tema de tesis no es un tema estos temas de tesis no salieron de un proyecto de investigación con fondos concursables, lamentablemente. No ingresó el proyecto para estar dentro de los fondos concursables, por ende, de parte de la universidad no se ejecutó ningún valor para este tipo de proyecto. Los estudiantes son los que aportaron para hacer la máquina, porque los estudiantes tuvieron la visión, y tienen la visión, mejor dicho, de pues implementar este proceso a futuro. O sea, ellos quieren convertirse en los empresarios dentro de esta línea. Sin embargo, claro que requiere un poquito más de inversión, entonces ellos al momento se encuentran buscando entes que permitan financiar este proceso, están presentando su proyecto en diferentes instituciones para que permitan financiar las mejoras que requiere la máquina para producir a mayor velocidad y mayor longitud de perfilería, y con eso pues ellos esperan obtener una recuperación de su inversión. Pues sí, este proyecto tuvo una inversión alta por parte de los estudiantes, ellos sabían a lo que se metían desde un inicio, eso es algo importante y como consejo para todos, cuando presentan un tema de tesis, sobre todo a mí me gusta especificar a qué se va a meter el estudiante, si es que va a tener apoyo o no va a tener apoyo a partir de fondos concursables, y si es que no va a ser así, pues que sepa cuál va a ser el monto que va a tener que invertir en su tesis. Entonces, ellos sabían, como quien dice, a lo que se metían, porque tenían la proyección y tienen la proyección de esto, pues a futuro implementar. Ya listo, Inge, sí, sí lo entiendo. Y en el caso de que, no sé, surja de la idea de algún miembro de la carrera de mecatrónica de realizar cierto tipo de proyectos, hay como si la posibilidad de que pedir los recursos, de hacer un plan de trabajo y todo eso para que, o son patrocinadores exteriores los que tendríamos que buscar. Bien, yo te voy a responder con el antes de la pandemia, no te puedo responder con el presente. Con el antes de la pandemia, el proceso era que los investigadores presenten un proyecto para fondos concursables de la universidad. Cada año se ejecutan fondos concursables para generar proyectos, y dentro de esos proyectos pues se selecciona tesistas para la ejecución de ciertas etapas de esos proyectos de investigación. Sin embargo, al momento, por la pandemia, tú sabes, están bloqueados ciertas inversiones dentro de los procesos a nivel público. Entonces, yo al momento no te podría decir si es que va a haber fondos concursables para elementos de investigación y demás por las cuestiones de emergentes, pero yo hablándote antes de la pandemia, pues sí se presentaba proyectos para que existan fondos concursables. Era necesario aplicar ciertos procesos y ciertos lineamientos y estar tras la pista de esos elementos, pero se podía ejecutar y podrían tener un apoyo los estudiantes, que a veces era necesario tal vez, si se salía del presupuesto, invertir un poco, pero eso era la idea dentro de los procesos de investigación. No todos los proyectos que proponen los profesores tienen financiamiento. Hay muchos proyectos que son netamente de investigación, netamente de desarrollo en software, que los tenemos, o otros también son exclusivamente de diseño, como el que presentó pues Lili el día de ayer, es un proyecto netamente de diseño donde no necesita una inversión para la implementación.
Sin embargo, si es necesario en alguno de los casos implementar, pues siempre se trata de buscar de dónde obtener los fondos y pues el último de los casos es que el tesista sea el que tenga que aportar esos elementos. Listo, Inge, muy amable, gracias por la respuesta. Muchas gracias. Le damos la palabra al estudiante Henry Valencia. Ingeniero, buenos días. Felicitaciones por ese proyecto muy interesante. Mi inquietud iba al punto de estos perfiles eventualmente se podrían utilizar para construcciones, para aplicaciones estructurales, tal vez para vivienda. No sé si se ha pensado o se podría implementar algún extra, un plus, por ejemplo, alguna propiedad de resistencia al fuego, alguna propiedad bactericida o de resistencia a condiciones marítimas, alguna cosa así. Perfecto. ¿Aló? Bien, sí. Estaba encendiendo el micrófono, nada más. Perfecto. A ver, lo primero, sí, aquí en el país podríamos ya utilizarlos una vez que realicemos la validación mecánica del perfil. Como te digo, pues está solamente validado basado en las normas en cuanto a su estructura y dimensiones. Sin embargo, es importante también validarlo mecánicamente para saber cuáles son los valores de resistencia a los que podríamos someter estos perfiles. Sin embargo, en otros países donde ya están validados estos perfiles, se lo utilizan bastante para reemplazar todo lo que tiene que ver con las planchas que se utilizan para hacer las losas. Estos perfiles vienen a reemplazar esos elementos y son perfiles estructurales que no necesitan otro elemento adicional para resistir pues ataques químicos o todo lo que tiene que ver con corrosión. Sin embargo, para la parte ignífuga sí es importante darle un recubrimiento, porque sabemos que la resina pues es un elemento inflamable y para ese elemento sí es necesario darle un recubrimiento adicional, dependiendo de la aplicación y del sitio en el que se va a utilizar el perfil. Ahí sí tendríamos que identificar un recubrimiento que permita pues ser un elemento ignífugo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Henry, y también a Cosme. Y le damos por último la palabra al profesor David Ojeda, que también quiere hacer una pregunta. Hola Cosme, felicitaciones por ese trabajo y de igual manera al doctor Víctor Cárdenas, es un gusto tenerlo acá de nuevo con nosotros, tal cual como dijo Iván, bueno, fue un baluarte por acá. Yo tengo algunas preguntas y es curiosidad nada más. ¿Se ha hecho algún estudio de mecánica de la fractura o, por ejemplo, de ductilidad en relación a este trabajo que ustedes hicieron o trabajos previos que se hayan hecho? Esa sería mi primera pregunta. La segunda es, ¿afectan las propiedades físicas del perfil si el tiempo de permanencia de las fibras dentro de la resina se prolonga o no se prolonga? O sea, ¿tiene alguna relación en relación a las propiedades mecánicas del perfil? Y la otra, bueno, era una pregunta que tenía que me la quitó Diego, que es una pregunta muy interesante en relación a los empalmes. ¿Qué se ha pensado en relación a los empalmes de los perfiles? Bien, gracias David. Bueno, netamente aquí nosotros no hemos podido realizar ningún ensayo mecánico para dar las propiedades mecánicas y la caracterización de este material. Sin embargo, a nivel internacional y los fabricantes de perfiles de pultrusión ya nos dan pues los valores de resistencia mecánica, módulos de elasticidad, relación de Poisson y demás, que nos dan pues los elementos necesarios para realizar el cálculo estructural directamente. Eso es importante hacerlo aquí en el país para poder empezar a comercializar los perfiles. En cuanto ¿cuál era la segunda pregunta específicamente? ¿Me recuerdas, porfa? Sí, era sobre la ductilidad mecánica de la fractura y la otra era sobre el tiempo de permanencia de la fibra dentro de la resina. Gracias, sí. En cuanto al tiempo de permanencia, específicamente en los estudios
no especifica qué tiempo debe estar dentro de la resina la fibra, solamente especifica que la fibra debe estar bañada en la resina. Por eso es que el proceso puede ser lineal y continuo, porque solo necesitamos que la fibra pase por el estanque de resina. Como es una fibra diseñada para un proceso de pultrusión, tiene la característica de absorber a la resina rápidamente para pasar por el molde. Ahora, en el tiempo en el que se está haciendo el curado, el precurado, sí es importante no sobrepasar los valores límites que nos especifica el propio proceso dentro, sobre todo, del tiempo de frenado, porque si en el tiempo de frenado nosotros sobrepasamos la permanencia de la fibra, pues sí se van a perder un poquito las propiedades del material, porque se va a cristalizar y se va a hacer más frágil. Entonces es importante mantener siempre una velocidad continua de pultrusión en el perfil para que no exista ese inconveniente. Y pues en cuanto a las juntas, pues existen ya todo lo que tiene que ver elementos de sujeción hechos con materiales compuestos que están diseñados específicamente para ser utilizados en perfiles estructurales de materiales compuestos. Bien, y bueno, pudiéramos decir entonces, perdón, pudiéramos decir entonces que aquí hay mucho trabajo por realizar, ¿no? Sí. Que pudiéramos inclusive vender estas investigaciones como futuras tesis y trabajos de investigación, porque como tú mencionaste y mencionó el doctor Cárdenas, esto es un equipo de mucha importancia para el país. Entonces, pienso que hay mucha investigación por desarrollar. Así es, David, y pues tal y como dije al inicio de la presentación, este proyecto fue una idea del doctor Cárdenas para su ejecución y su implementación, y por esa visión en cuanto al futuro del uso de los elementos estructurales. Entonces, pues gracias a esos lineamientos pues, que nos ha dado el doctor Cárdenas, hemos logrado ya ejecutar el primer proceso. Estamos ya en la parte de publicación de los resultados en el congreso que organiza la Asociación de Ingenieros Mecánicos en España, que es un ente que tiene bastante desarrollo en la parte de pultrusión. Pues, y después de esto se viene más trabajo todavía para analizar no solamente perfiles tipo I, sino perfiles con diferentes formas, pero también configuraciones a mayores distancias de pultrusión. Y creo que Henry ahí un poquito respondí también, aparte de si existe degradación de la fibra en el tiempo de uso del perfil, pues sí existe daño si es que se permanece en la parte de pultrusión exceso de tiempo, porque se vuelve, sobre todo la parte de la matriz, que es la resina, se vuelve más cristalina y se hace más frágil el material. Muchas gracias al profesor Cosme Mejía por su intervención, su ponencia, y queremos darle la palabra al profesor Víctor Cárdenas por si tiene alguna consideración también que aportar de la investigación. Bien, gracias. En primer lugar, quisiera hablar yo un poquito de la historia de los procesos de manufactura de los materiales compuestos, que en realidad tuvieron todo su auge en la mitad del siglo pasado. Entonces se buscaba ahí obtener ciertos materiales con menor peso y con la misma resistencia que nos ofrecían los metales. Y entonces ahí surge el proceso de pultrusión como un mecanismo para obtener perfiles en primer lugar. Y entonces ese proceso resulta muy eficiente porque se puede obtener perfiles de la longitud deseada, primero. Y segundo, ahí está, digamos, pues, cómo en el siglo pasado mismo ya se preocupaban los científicos de hacer de piezas con menor cantidad de materiales. Y eso lo lograron. Eso se logra con los materiales compuestos. O sea, conservar sus propiedades mecánicas y utilizar menos material. Pero aquí viene una cosa que me parece interesante en las preguntas. Hablaban de la degradación y de la temperatura. Cuando se degrada, o sea, en realidad los materiales compuestos, como son de matriz polimérica, se degrada, lógicamente, con cierta facilidad, gracias a estar en contacto con el medio ambiente. Pero en cuanto al asunto de la fractura, tienen una ventaja bien importante. Las fibras o las partículas en los materiales compuestos hacen como un freno para la propagación de las fisuras. Y entonces, cuando los perfiles trabajan
en los campos de la fatiga. Entonces, esos materiales compuestos muestran unas propiedades muy excelentes para la fractura, o sea, no se fracturan con facilidad. En cuanto a la temperatura, quisiera yo aclarar aquí asimismo las preguntas que tuvieron. En la temperatura, en realidad, tenemos que darle a cada uno de los materiales su ventaja. En realidad, los materiales poliméricos tienen baja temperatura de trabajo, utilizar a temperaturas muy altas, máximo hasta 300 grados de temperatura en el mejor de los casos. En cambio, los metales, como ustedes saben, superan los 1000 grados de temperatura para usarlos, ¿no es cierto? Y peor todavía si hablamos de los cerámicos. Entonces, yo pienso que es bien importante que nosotros no nos olvidemos de que estos materiales, en general compuestos de matriz polimérica, resisten bajas temperaturas. Bien, también sería bueno decir que este tipo de proceso es un poco complejo, pero este tipo de proceso es para los materiales compuestos lo mismo que la laminación para los materiales metálicos. Es idéntico, o sea que es un método utilizado para fabricar todo tipo de, digamos, pues de perfil, todo tipo de material que permita, digamos, pues resistir la fatiga fundamentalmente, la resistencia a la tracción y también un tanto la resistencia a la compresión. Además, quisiera decir que estos materiales tienen otra ventaja más, que no reaccionan, o sea, no son conductores ni tampoco pueden magnetizarse. Entonces, esa es una ventaja para ciertas aplicaciones especialmente en la construcción. Y como decía un señor estudiante, hablaba de que en realidad dentro de las aplicaciones, una de las aplicaciones que yo le veo inmediata es la construcción de vivienda barata. Aunque tienen otras múltiples aplicaciones, se puede hacer con este método los postes, se puede hacer tubos sin costura, en fin, una serie de aplicaciones muy interesantes. Nuevamente quisiera pues expresar mi gratitud a los colegas que colaboraron con este proyecto, a los señores estudiantes que lo hicieron de la mejor manera y a todos los presentes, pues un gusto volverles a conversar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Víctor, de verdad. Vamos a darle la palabra a nuestro coordinador, Diego Ortiz. Bueno, entro como profesor, ¿no? Todavía. Bueno, haciendo una evaluación un poco sobre el proyecto que llevaron adelante, con la guía de Víctor, la colaboración de Cosme, también estuvo Víctor Erazo, también estuvo el Cristian Vázquez, o sea, un equipo muy interesante y de estudiantes también que asumieron este reto. Para darles una idea también, para que vean la durabilidad de lo que es este tipo de perfiles. Tenemos nosotros en el mercado lo que se denomina la tubería, la GRP, o también en el mercado le conocen como la PRFB, que no es otra cosa que el poliéster reforzado con fibra de vidrio. Ya. Antes, todas las tuberías en los sistemas de la ciudad se utilizaban lo que era tubería de cemento, en aguas residuales, también en algunos casos era para conducción de agua, o también el plástico únicamente, pero ahora prácticamente ya a nivel nacional y en la mayoría de proyectos, por ejemplo, ya se lo utiliza esta tubería, que son diámetros aproximadamente de 1 o 2 metros, dando las facilidades de construcción de montaje más que todo en los diferentes procesos. Estos van enterrados y prácticamente la durabilidad se habla, o sea, a nivel de tipo de conducción, alrededor de los 50 años, más o menos se está hablando. Y no hay procesos de contaminación, muchas ventajas tiene la aplicación de esto. Ahora, cuando le enfocamos como carrera a este proyecto muy interesante, el problema es de que la gente quiera sintonizar esto, darle de tecnología. Datos decimos, ¿por qué no se vincula? Yo soy crítico en ese sentido, ¿por qué no se vincula la investigación hacia lo que es la sociedad? Es por esto, porque no hay una visión hacia futuro.
Porque es algo real. Estamos hablando de que si ustedes decimos los políticos, ¿qué nos van a decir en la próxima campaña? Vamos a construir 200,000 casas anuales. Hierro. ¿Somos productores de hierro? No. Pero sí podemos nosotros aplicar esta otra tecnología para abaratar los costos. Generamos empresa aquí, generamos empleo. Vean cómo se va desarrollando esto. Entonces, ya hemos dado como universidad ese primer paso. Ahora es tratar de buscar ese apoyo. No sé, desde la universidad, aquí lamentablemente el sector empresarial todavía no se empodera de estos apoyos económicos para estos proyectos. Hay que seguir insistiendo en todo lo que son proyectos externos también, pero que se demoran casi un fondo concursable externo aproximadamente de unos 6 meses a un año. Esto lo digo porque con Cristian Vázquez estaba trabajando en impresión 3D. A los 6 meses prácticamente nos salió favorable el proyecto de inversión de $50,000, pero lamentablemente él ya está fuera de la academia por situaciones personales. Entonces, vamos analizando, chicos, y vamos incentivándonos en esto, ya con una visión de emprendimiento. Ya está la primera máquina, ya está el prototipo. Ahora lo que necesitamos es nuevos chicos que se vinculen a hacer, ya hemos hecho se han realizado los ensayos. Ahora viene la siguiente fase, ya se detectó algunos problemas, es entrar, ya las inversiones son menores. Entonces, es como ustedes vean en un campo de inversión a futuro. Es duro en estos momentos de crisis, pero también tenemos que buscar esos mecanismos que nos permitan ser nuestros propios empresarios para poder construir. Ya tenemos en casas que se puede hacer. Hemos hablado también de pronto perfilería para lo que se puede hacer ventanas. Entonces, en la parte sísmica, me imagino que obviamente tuve la oportunidad de que cuando nosotros estábamos en el proyecto hidroeléctrico de acá en la parroquia de Buenos Aires, prácticamente toda la tubería, cambiamos el concepto de canal abierto a tubería de presión, utilizando la tubería de GRP, con decirles de que es más o menos un tramo de aproximadamente 2 kilómetros de tubería. Cuando hubo el sismo en esa época, me parece que fue en el 2010 me parece que fue que hubo un temblor fuerte. Prácticamente esa tubería no sufrió, y fue un sismo muy fuerte. Trabajó en conjunto los 2 kilómetros y no tuvimos ningún problema de rotura o de zafarse las diferentes tipos de uniones, porque son uniones especiales, son únicamente a presión, pero trabajaron muy bien. Entonces, esa es una de las ventajas que también tenemos en este proyecto. Creo que la universidad en este sentido deberían apoyar este tipo de proyectos. También ustedes como estudiantes deberían empoderarse también de estas cosas, porque eso es lo que queremos con estas conferencias. Que ustedes visualicen que las cosas que de alguna manera nuestros compañeros docentes están haciendo tienen una visión de futuro. Entonces, hay que ratos, como decimos, luchar un poquito para poder lograr esos nuevos objetivos. Me ha gustado las preguntas que han hecho los compañeros, entonces el reto está ahí tanto para docentes como para estudiantes. Entonces me gustaría, Cosme, no sé, Víctor también, si de pronto ustedes nos pudieran dar una guía, ¿qué hacer o cuál sería la próxima fase con este primer prototipo que ustedes han culminado con esta investigación? Gracias. Por mi parte, yo diría que habría 2 fases a implementarse dentro del proyecto. La primera es un rediseño del molde de pultrusión, ya que detectamos en conjunto con el doctor Cárdenas, pues que el molde de pultrusión tiene ciertas características que estaban haciendo que el arrastre del perfil requiera una mayor fuerza. Entonces, rediseñando este molde de pultrusión, pues se va a evitar la inversión de brazos neumáticos de mayor fuerza para poder arrastrar la perfilería en primera instancia y poder obtener el perfil de una mejor manera sin tanta inversión. Y la segunda es, después de realizar esa adecuación, la validación mecánica del perfil. Ahorita está validado cualitativamente el perfil, pero también es necesario validar pues todas sus propiedades mecánicas. A ver. Bueno, ¿sí? Hagamos
Una pequeña aclaración, ¿no es cierto?, con respecto a qué es lo que se puede continuar en este proyecto. Muy bien lo que dice el compañero con respecto a rediseñar el dado de pultrusión, que es, digamos, un poco que el corazón de este proceso. Pero ¿para qué sería bueno? Hacer lo que él propone está muy bien, pero luego de eso yo pienso que había que cambiar el dado de pultrusión y comenzar a producir tablones y comenzar a producir vigas para poder incursionar directamente en la construcción de vivienda barata, que es lo que el país sueña, como les contaba yo a ustedes desde el año 1970. Si la universidad ingresa a eso, sería un gran paso y saldría muy favorecido la gente del pueblo ecuatoriano. Gracias. Muchas gracias. Creo que los retos ya nos hemos puesto, compañeros de estudiantes, compañeros docentes, busquemos esos nuevos retos, porque ahora lo que nos van a exigir siempre el gobierno a la universidad también va a ser resultados. Entonces, ir conformando equipos de trabajo. Obviamente, somos pocos, hemos quedado ya en mecatrónica muy pocos. Esperemos de que en los próximos meses ya se pueda hacer ya nuevamente recuperar esa planta docente que por estas circunstancias del país tuvo que abandonarnos momentáneamente. Entonces, para emprender estos nuevos retos. Yo les agradezco de mi parte, muchas gracias por las contestaciones y obviamente siempre cada vez de estas charlas quedo con nuevas ideas, nuevos sueños para seguir construyendo nuevas ideas. Entonces, de mi parte, gracias a todos los expositores, a los chicos. De no haber pues ya más preguntas, pues pasaría ya ahí van pues para que proceda al cierre definitivo. No se olviden que por la tarde también tenemos otras conferencias y ya sería pues un poco más aplicado también a la industria, que es otro proyecto, ojo compañeros, otro proyecto que la carrera de mecatrónica está presentando a la universidad. La universidad en este caso ya debe tomar decisiones, han sido favorables hasta el momento, esperemos, vamos a seguir esperando que el gobierno nos pueda dar esos dineros para poder hacer esas inversiones, pero ahora también nosotros hemos trabajado en estos meses de pandemia, hemos trabajado duro por el desarrollo de la carrera, pero también ese sacrificio que hacemos nosotros como docentes, también necesitamos el apoyo de ustedes como estudiantes. ¿Por qué? Porque esto significa mayor dedicación, mayor sacrificio de cada uno de ustedes y más que todo, ojo, ahora siempre vamos a hablar de ser éticos, porque esta parte de la pantalla nos enseña a reflexionar. Puede estar jugando en otro lado y solo hago acto de presencia, no, o quiero aprender realmente. Esos son los nuevos retos que les toca a ustedes, chicos, ¿sí? Podrán una calificación, sí, pero afuera en la vida es donde prácticamente ustedes lo demostrarán. ¿Y cómo podemos salir de esto? Con ética en cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias también a los profesores Cosme y Víctor Cárdenas por los aportes que hicieron hoy en la actividad, también al profesor Javier Rosero, e invitarlos en la tarde a las 15 horas, que se va a desarrollar el track 4, que va a tratar sobre la manufactura aditiva y los aportes en la industria y en la medicina. Esa conferencia va a ser dictada por el ingeniero Andrés Molina de la empresa Compucat, que también ha sido un estrecho colaborador con nuestra carrera en los últimos años. Entonces también agradecerle a los estudiantes por su participación en la jornada de la mañana y los esperamos a todos nuevamente en la tarde. Muchas gracias y sin más, nos despedimos hasta las 3 de la tarde. Bueno, antes de dar ya un poco el cierre de esta de mañana, he estado leyendo los chats muy interesantes. Por ejemplo, ayúdenos a construir su conocimiento. Ayer le habían al doctor Jaime Durán que decía, nosotros queremos saber de ustedes que nos retroalimenten para poder construir su conocimiento. Nos han puesto pues ya y trabajaremos sobre ese tema. Nos han solicitado ya una conferencia de redes neuronales, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar sobre ese tema. Así que pongan en el chat cualquier comentario,
constructivo, no destructivo. Compañeros, esa es la diferencia que nosotros de mecatrónica nos manejamos. Es construir y no destruir. Criticar, pero para construir, pero con propuestas. Entonces, les debemos de pedir que nos ayuden con ideas para unas próximas charlas, unas próximas conferencias, ir haciendo una costumbre cotidiana en cada uno de nosotros en las asignaturas con la relación, la vinculación entre la teoría y la práctica y nuestras experiencias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Diego. Entonces nos vemos más tarde.